Hola, muy buenas a todos y un feliz año 2022. Y el MF Peter no estaba desaparecido, sino que estaba de parranda, pero aquí he vuelto con ustedes. Eh, eh, Antes de comenzar el video quería explicarles lo siguiente, que en el ajedrez existen tres modalidades oficiales. ¿Cuáles son? La clásica, es decir, partidas que por ejemplo en la Liga Madrileña se juega 1 hora y media con 30 segundos de incremento. Ese le llamamos el ritmo o la modalidad clásica. Después existe la modalidad rápida, que es 15 minutos más 30 segundos en el reloj, donde no se anota o no se apunta. Y tenemos la tercera modalidad oficial, que es el ritmo Blitz, que es 3 minutos más 2 segundos de incremento. En cada una de las modalidades existe un campeonato mundial. Ya saben que en la modalidad clásica se jugó hace poco entre el noruego Magnus Carlsen y el ruso Jan Nepomniachtchi, donde el claro vencedor fue Magnus Carlsen. Y ahora en Varsovia, del 26 al 30 de diciembre, se realizó el campeonato mundial rápido y el campeonato mundial Blitz. Ya sé que estoy mareando un poco con la historia, pero es para entrar en la partida que le quiero mostrar el día de hoy. En este campeonato rápido jugó Magnus Carlsen, ya no es un match, juegan jugadores de diferentes países, Caruana de Estados Unidos, por poner un ejemplo, Dubok de Rusia, Alireza Fijoruza de Francia, Chiro, que representa a España, etcétera, etcétera, etcétera. Para este torneo solo se necesita tener 2500 de Elo FIDE y pues nada, quiero comentarle que en este torneo rápido el ganador fue Abusarov. Yo le digo Abusón por bromear un poco, pero se pronuncia así, Abdusarov, Abdusattorov, perdone. Pero ¿quién es Abdusarov? Y ya les comento. Es el chico del momento al ganar el campeonato mundial rápido por delante de Carlsen y tiene 17 años de edad. Es de Uzbekistán, país de Asia Central, donde sorprendió a sus colegas profesionales como a Magnus Carlsen y a Jan Nepomniachtchi. Se sabe que este chico no maneja ninguna red social, que es curioso a su edad. Pero bueno, vemos que está bastante concentrado en el ajedrez y le ha dado resultados. En este campeonato de rápida, el ganador fue Abdusattorov de Uzbekistán y segundo lugar Jan Nepomniachtchi. Tercer lugar Magnus Carlsen. Cuarto lugar Caruana. Quinto lugar Dudas. Bueno, y la lista es bastante extensa, pero la dejamos hasta aquí. Elegí una partida de este joven chico, campeón mundial de rápidas, donde se enfrenta a Boris Gelfand. Es decir, Boris Gelfand blancas, un experimentado jugador, y el joven de Uzbekistán, piezas negras. Vamos a explicar la partida. Las blancas comienzan con D4. Y el joven juega caballo F6. Las blancas juegan caballo F3, es decir, Boris Gelfand juega caballo F3.
Y las negras juegan D5, la sólida D5. Y ahora las blancas juegan C4, gambito de dama. Aquí existen muchas opciones por parte de las negras, pero el joven de Uzbekistán elige E6. Y se presenta un gran árbol por parte de las blancas, pero las blancas juegan G3. El jugador de las blancas, Boris Gelfand, es un especialista en la catalana. Y la catalana es cuando ahora mismo se juega G3 para fianchetar el alfil de F1. Las negras juegan ahora D por C4. ¿Y cuál es la idea en general de la catalana? Jugar contra el alfil malo de C8. Fíjense que las negras tienen un alfil malo en C8. ¿Por qué? Porque el peón central, el peón de E6, choca con ese alfil y le va a costar desarrollar ese alfil. Todo va dirigido o enfocado en el desarrollo del alfil. Si las negras logran desarrollar el alfil de C8 en buenas condiciones, va a igualar la partida. Mientras que las blancas lo que tienen que hacer es impedirlo, o cuando él lo logre, tener otra ventaja. Por eso las negras han capturado D por C4. Para tener un peón, van a intentar mantener ese peón lo más que puedan. Ahora las blancas responden con alfil G2. No van a recuperar directamente el peón de C4, sino que primero prefieren desarrollar, ¿no? Alfil G2. Aquí existen diferentes opciones, pero las negras jugaron caballo C6. Caballo C6. La idea de caballo C6 es habilitar la casilla B8 para la torre. Es decir, caballo C6, supongamos, si las negras juegan dos veces, caballo C6, torre B8 sería su plan y B5. Y así proteger el peón de C4. Por eso las blancas se anticipan y juegan contra caballo C6, juegan dama A4. Clavando el caballo y también amenazando C4. Ahora las negras juegan a alfil B4 jaque. Desarrollando pieza y atacando al mismo tiempo. Que ya saben que es importante en la teoría. Y las blancas juegan alfil D2. Alfil D2. Y ahora las negras juegan caballo D5. Caballo D5. Bueno, ahora las negras amenazan caballo B6. Y así atacan a la dama y defienden C4. Por eso las blancas ahora tienen que tomar una decisión y deciden eliminar el mejor alfil de las negras y juegan alfil por B4. Ahora las negras están obligadas a capturar el alfil de B4, caballo de D por B4. Y ahora Boris Gelfand juega caballo C3. No se apresura todavía en recuperar su peón. Y ha logrado uno de sus objetivos, que es cambiar el alfil de casillas blancas. De casillas negras, quería decir. Ahora, el jugador de Uzbekistán jugó torre B8. Y las blancas responden con A3.
Siempre es bueno que cuando una pieza esté en nuestro territorio, echarla rápidamente de allí porque nos puede dar problemas a la larga. Entonces, él tiene que retroceder con el caballo, no tiene otra jugada. Caballo D5. Y ahora Boris Gelfand juega dama por C4. Hasta aquí están fuera ya de la teoría. Y la ventaja de las blancas, según el ordenador, es 0,80 aproximadamente. ¿Pero por qué? Porque el alfil de C8 le va a costar jugar. Vamos a ver cómo se la ingenia el joven para hacer jugar esa pieza. Entonces las negras juegan enroque corto. Y aquí las blancas pueden jugar enroque corto, pero decidieron jugar torre de 1, que también está bien, torre de 1. La idea de torre de 1 es anticiparse a las rupturas, por ejemplo, de E5 de las negras. Hablo en un futuro. Entonces por eso torre de 1 es una jugada profiláctica, podemos decir. Entonces aquí el negro juega ahora caballo a 5. Atacando a la dama de C4. Y ahora la dama va a D3. Dama D3. Y las negras juegan B5. La idea de B5 es clara. Permitir el desarrollo del alfil de C8. También con B5 quieren mejorar el caballo de A5, colocarlo en C4. Y las blancas juegan aquí enroque. Y siguen teniendo mejor posición. De hecho, no pueden capturar, en lugar de enroque corto, no pueden capturar el peón de B5, porque si no las negras juegan alfil A6. Y si A4 defendiendo ese caballo, C6. Perderían pieza, ¿no? Por eso las blancas juegan la sólida enroque corto. Y el jugador de piezas negras juega caballo C4. ¿Con qué intención? Claro está, amenazando B2. Por eso ahora las blancas juegan dama C2. Y las negras juegan caballo por C3. Dama por C3, que es la jugada lógica. Y ahora las negras juegan alfil B7. Vale, ha logrado su objetivo, pero ahora tiene un segundo problema, que es el peón de C7. El peón de C7 podemos decir que es un peón retrasado. Por esa razón, las blancas siguen teniendo ventaja. En esta posición, para las blancas era mejor jugar, por ejemplo, torre de C1 para presionar sobre el punto de C7. O otra jugada interesante es torre A1 para jugar B3. Y con torre A1 estoy defendiendo el peón de A3. Entonces contra alfil B7, que fue la última jugada de las negras, las blancas juegan caballo D2. Ya vamos a ver si estos cambios les favorece a las blancas o a las negras. Bueno, última jugada de las blancas, caballo D2. El jugador de negra jugó alfil por G2. Ha cambiado su peor pieza, pero ya hemos dicho que tiene un segundo problema.
Bueno, rey por G2. Y ahora las negras juegan dama de 5 jaque. De esta forma también comunican a las torres negras. Y gana un tiempo en desarrollar la dama, ¿no? Aquí las blancas juegan la sólida rey G1. Pero el Stockfish recomienda I4. Y sigue dando ventaja para las blancas. Una mínima ventaja, pero bueno, sigue siendo ventaja. Ahora, las piezas negras aprovechan la iniciativa y juega torre F D8, atacando sobre D4. Ahora Boris Gelfand, para defender a ese peón de D4, juega caballo por C4. Y las negras responden B por C4. Vamos a ver cómo juegan porque al parecer tienen los peones doblados. Pero fíjense cómo las dos torres negras juegan junto a la dama. Y entonces por eso tiene una ventaja dinámica las negras. Vamos a ver cómo la trabaja. Las blancas juegan torre D2. Defendiendo el punto B2. Defendiendo el punto D4. Y también habilitando la casilla D1 para la torre de F. Y aquí es donde empieza el jugador de negras a presionar torre B3. Las blancas dama C2. Y ahora C3, sacrificando un peón. Las blancas están obligadas a jugar B por C3. Y a ver cuál era la idea del jugador de las negras. Dama C4. Esa era su idea para presionar ahora C3. Y Boris Gelfand, el experimentado jugador de Israel, juega dama D3. Las negras juegan dama por C3. Dama por C3. Y las blancas juegan torre F D1. Donde ahora las negras juegan torre por A3 y ya han obtenido un peón de ventaja. Es verdad que los peones de A7 y C7 son peones débiles, pero es un peón en un final. Vamos a ver cómo lo trabaja el jugador de las negras. Las blancas juegan dama por C3, las negras torre por C3. Y las blancas juegan torre A1. Las negras juegan C5. Aprovechan que la torre de D2 está en el aire y por eso juegan C5. Ya que las blancas no pueden capturar D por C5. Las blancas juegan torre por A7. Las negras no se apresuran y juegan G6 para darle una escapatoria al rey. Y las blancas juegan torre C7. Las negras juegan torre por D4. Y las blancas aciertan con torre A2. Es verdad que tienen un peón de menos, las blancas, pero tienen un contrajuego. ¿Y cuál es su contrajuego o compensación? La séptima fila.
Ahora las piezas negras juegan torre D5, la idea es proteger C5 y también jugar F5, la torre a F5 y defender el punto F7. Las blancas juegan torre A8 jaque. Las negras rey G7. Y aquí la posición está realmente equilibrada con jugadas como torre E8, que es la primera que le gusta al ordenador. Pero bueno, me pareció un poco difícil para partidas rápidas. Entonces yo estaba valorando la humana, que es torre A8 a A7. Con lo cual las negras tendrán que jugar torre F5 y las blancas F3. Y estarían en una posición más o menos equilibrada. Pero es verdad que las negras siguen teniendo un peón de más, ¿no? Pero las blancas contra rey G7, que fue la última jugada de las negras, jugaron E4. Mala jugada. Porque ahora juegan torre D2 y son las negras ahora quien van a presionar sobre F2. Las blancas juegan torre A1 y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué no esa torre la colocaron? ¿Qué pasa si la colocan en A7? Es que las negras tendrían torre F3, protegen F7, pero atacan también F2. Por eso las blancas decidieron jugar torre A1, que fue la última jugada de las blancas, en respuesta a las negras torre D2. Y ahora las negras juegan torre de C a C2, atacando a F2. Las blancas juegan torre F1 y las negras torre E2. Prácticamente no se puede mover el jugador de pieza blanca. Torre D7. Bueno, aquí rindieron. Pero supongamos, ¿cuál es el plan de las negras? Ah, vale, torre D7. Y es que ya las negras pueden capturar torre por E4. Y ya son 2 peones de más. Espero que le haya gustado. Y me faltó nombrarle quién fue el campeón de Blitz. El campeón de Blitz fue el jugador francés Bachar Lagrave, que luego vamos a analizar una partida de él. Espero que hayan disfrutado y les envío un abrazo. Adiós.